Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Hola a todos, buen día, ¿cómo están? Dios los bendiga. Les agradezco por abrir la puerta de su hogar para que juntos podamos compartir un tiempo en la presencia del Señor. Quien te habla, el pastor Ariel Magiar de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, Presencia de Dios, aquí en la ciudad de Carué. Estamos contentos porque hoy estamos transmitiendo desde nuestra nueva página. Así que te animamos a que lo compartas, a que armes un video en grupo, a que lo envíes a tus seres queridos, a tus familiares, a todas aquellas personas que querés bendecir con una palabra de parte de Dios. Estamos trabajando de manera intensa, ¿sí? Todo esto es nuevo para nosotros, pero estamos creyendo de que Dios se mueve a través de todos los medios. Por eso tenemos nuestro canal de YouTube, también Presencia de Dios, Pastor Ariel Magiar, donde estamos subiendo todas las prédicas, todos los contenidos que venimos haciendo. Nuestra nueva página, también estamos trabajando en Instagram, pero bueno, ahí se va desarrollando continuamente este nuevo ministerio a través de lo digital, por la pandemia que nos toca. También es cierto que el Señor nos está ministrando de manera poderosa. Tenemos los lunes saludos, ministraciones de pastores amigos, hermanos que nos han visitado y otros que tenemos en la lista que esperamos verlos pronto para que nos ministren, para que nos den una palabra de parte de Dios. Esta semana que viene también vamos a inaugurar un nuevo espacio, un espacio para las mujeres, de entrevistas, de testimonios, de palabras de parte de Dios. Así que tenemos mucha expectativa por lo que el Señor viene haciendo. Nos llegan testimonios, pedidos de oración continuamente de gente que no conocemos. El Señor ha roto nuestros moldes, nos ha desafiado a un nuevo lugar y es por eso que estamos juntos. Te animo a que ahí te conectes, dejes tus mensajitos, tus pedidos de oración. Estamos anotando todos y cada uno de ellos. Es más, hay testimonios que nos han llegado, que nos han llenado de gozo. El día miércoles estuvimos orando por sanidad, por liberación, y había un matrimonio donde su esposa estaba con una afección muy fuerte en su estómago, en su costado izquierdo, y ahí se levantó en fe, se puso de pie. Así cuando el pastor te dice, ponete de pie, levantá las manos, es importante que vos y que yo armemos un ambiente espiritual en nuestra casa. Y si bien estamos lejos porque estamos en casa, también podemos estar presentes en el Espíritu. Por eso cuando llegue el momento de la adoración, de la exaltación de nuestro Dios, de la oración, prepárate con expectativa porque vas a recibir algo distinto de parte de Dios. Este matrimonio estaba ahí, ella estaba muy dolorida, ¿sí? Y se puso en pie, en fe, se puso de acuerdo con su marido. Y la Escritura dice que cuando dos se ponen de acuerdo, cualquier cosa puede pasar. Mientras ministramos, el Espíritu Santo llegó hasta su hogar y ella recibió un alivio inmediato. El poder de Dios la tocó y la restauró, la sanó instantáneamente. Y eso es el Señor. El Señor no está limitado por la pandemia. El Señor no está limitado por un edificio. El Señor hace como Él quiere. Y es por eso que tenemos mucha expectativa en nuestro corazón de lo que Dios va a hacer en este día. Por eso te animo nuevamente a que dejes tus pedidos de oración, que dejes tus saludos, que dejes tus afirmaciones, porque vos sos parte de lo que Dios está haciendo en este tiempo. Tengo una palabra de parte de Dios para tu vida. Tengo algo que el Señor ha puesto en mi corazón para este tiempo, una herramienta para poder llevar este periodo que nos toca transitar de la mejor manera. Y en la Biblia, la palabra de Dios, encontramos todo lo que el hombre necesita. El Salmo 119 dice: la suma de tu palabra es verdad. Todo lo que contiene la palabra de Dios son palabras de vida y son verdad. Y está en la Biblia todo lo que el hombre necesita. La respuesta a cada interrogante, a cada pregunta, a cada ansiedad que se nos presenta continuamente. En la palabra de Dios, en la Biblia, podemos encontrar respuesta a todo lo que estamos necesitando. Y es por eso que quiero animarte, donde estás, a que tomes tu Biblia y que leamos juntos una porción de la palabra de Dios. Quiero animarte a que abras en el libro de Jueces, Antiguo Testamento, Jueces capítulo 3,
nos narra una historia que va a ampliar nuestro conocimiento de Dios y de la manera en la cual Él trabaja. Jueces, capítulo 3, como siempre te digo, si lo tenés, poneme amén abajo para que sepa que estás con nosotros, para que sepa que estás ahí al pie del cañón con tu Biblia, listo para recibir la palabra impartida de parte de Dios. El libro de Jueces es un libro interesante porque nos narra justamente la historia de jueces, de caudillos, de libertadores que Israel tuvo. Israel pasó muchos años en Egipto, 400. Después de ese tiempo, ¿sí?, que cuando José había muerto, cuando la dinastía de los egipcios había cambiado y el faraón que se levantó después no conocía a José y oprimió al pueblo de Dios, el pueblo de Dios clamó a causa del cautiverio, a causa de la explotación que sufría a manos de los egipcios. Así que Dios levantó el primer gran juez, Moisés, un hombre que, aunque fue criado por la hija de Faraón, no era un egipcio, era un israelita que había sido preservado para la vida de todos los demás. La Escritura nos cuenta que Moisés, a la edad de 40 años, interviene en un conflicto entre un judío y un egipcio, ¿sí?, venga al oprimido, como dice el libro de Hebreos, y cuando es descubierto a causa de este crimen, huye al desierto. Por 40 años estuvo escondido. Por 40 años Moisés pensó que su propósito en la vida no era otro que criar animales, ¿sí?, tener una vida rutinaria. Pero Dios lo llamó para que sea el primer gran libertador, el primer gran juez de los caudillos que Israel iba a tener por delante. A la muerte de Moisés, cuando él los saca con mano poderosa desde Egipto, Dios levanta a Josué. Y Josué introduce al pueblo en la tierra prometida. ¿Sí? Cuando llegan a la tierra, estaba habitada por naciones mucho más numerosas, mucho más fuertes, naciones guerreras, naciones que hacía mucho tiempo que estaban establecidas en aquel lugar, por lo cual tenían un sentido de patriotismo muy fuerte. Eran nacionalistas, eran dueños de aquel lugar y lo iban a defender a rajatabla. Es más, cuando los primeros espías fueron a espiar la tierra, nos parecían que eran gigantes y que nosotros éramos como langostas. Pero el pueblo de Israel aún así prevaleció, entró y empezó a conquistar los límites que el Señor había especificado. El Señor lo dijo desde el mar Mediterráneo, el mar grande, dice la Escritura, ¿sí?, hasta Fenicia, arriba, hasta la tierra de los filisteos abajo, entre Amón, Moab y Edom, ¿sí?, los países que son descendientes directos de las hijas de Lot. Todos esos países tienen algún parentesco profundo que en algún momento les voy a explicar bien y vamos a desarrollar, vamos a ver cómo Esaú dio una nación, cómo las hijas de Lot dieron dos naciones también. Pero ahí estaba Israel, ¿sí?, con un mapa que Dios le había dicho, bueno, este es el contorno, esta es la tierra que fluye leche y miel, esto es lo que yo te voy a entregar a vos, para tu heredad, para tus hijos y los hijos de tus hijos, después de ellos, van a habitar seguros en esta tierra. Así que inicia la conquista, pero antes de que termine la conquista final, Josué muere, ¿sí?, y entra Israel en un periodo de ida y vuelta. El capítulo 2, versículo 21 y 22, narra justamente este proceso. Un tiempo donde Israel iba y venía en su relación con Dios. Claro, Dios había dado una orden directa. Tienen que erradicar a todos los pueblos de la tierra, porque si no se van a contaminar con ellos. Porque la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Esto nos dice la Escritura y nos alienta a que no nos contaminemos con absolutamente nada. No hagamos alianzas con el pecado, sino que examinemos nuestro corazón y cumplamos a rajatabla lo que el Señor nos manda, que va a deparar de nuestra bendición. Después de estos procesos de ida y de vuelta, Israel tenía momentos de santidad y momentos de pecado. Cuando pecaban, eran entregados, eran vendidos por Dios a sus enemigos, eran llevados cautivos, eran oprimidos. Entonces el pueblo clamaba. Cuando clamaban, Dios le levantaba un juez. Cuando ese juez moría, el pueblo nuevamente se prostituía, nuevamente se unía a los Baales, a los dioses de esa tierra, y empezaba otro tiempo de cautiverio. Y así una y otra vez vemos a lo largo de todo este libro de Jueces el proceso de Dios libertando, mostrando su amor, mostrando su paciencia, mostrando su favor a la promesa que un día había hecho en el pasado. Pero el capítulo 3 nos narra algo todavía más interesante.
¿Por qué? Porque los tiempos iban pasando y las generaciones iban cambiando. Y aquella generación que había visto la mano poderosa de Dios abrir el mar rojo, enviar el maná, enviar las codornices, sacar agua de la roca, había muerto. Y vivían los hijos, los nietos, y así continuamente iban cambiando las generaciones. Por eso la Escritura nos narra que después de esto se levantó una generación que no conocía el nombre del Señor. Y es por eso que el Señor dijo, es necesario que este pueblo me conozca y que conozca todas las proezas que yo voy a hacer con ellos. Y para eso, dice la Escritura, en el capítulo 3 del libro de Jueces, que Dios dejó naciones para probar a Israel. Y vamos a leerlo juntos. Dice, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no lo habían conocido, los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los heveos, los que habitaban en el monte del Líbano, desde el monte de Baal-Hermón hasta Hamán. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían los mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así, los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, los heteos, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, y tomaron de sus hijas mujeres y dieron a sus hijos para ellos y sirvieron a sus dioses. Hasta ahí la palabra de Dios. La Escritura nos narra que hubo naciones que no fueron expulsadas del contorno de la tierra prometida. Claro, esto se debió a que una vez que estuvieron a las puertas, 2 tribus y media quedaron del otro lado del Jordán, ¿sí? Quedaron afuera del propósito. Aunque cruzaron, hubo lugares donde no se pudo conquistar. Había mucha tierra por conquistar. Israel no completó la tarea que Dios había mandado. Por lo cual, había naciones que seguían establecidas en aquella tierra. Y Dios había dado una orden directa, que sean erradicados, pero eso no se hizo. Ahora, la Escritura nos dice que hubo naciones específicas que Dios dejó en el medio del pueblo para probar a Israel. Esto es importante que vos y que yo lo analicemos. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere probar. Ahora, probar no es destruir. Probar no es derribar. Probar no es erradicar. Probar es simplemente mostrar la valía de algo. Miraba la definición en el diccionario, no la recuerdo fehaciente ahora, pero sí me gustaba la definición que decía que es para dar valor a algo, para mostrar su eficacia, para ver de qué está hecho verdaderamente. Y como las generaciones iban cambiando, y los que estaban viviendo en ese momento eran aquellas personas que habían heredado todo, ¿sí? Dios se proveyó de estas naciones para que los que venían naciendo conociesen el arte de la guerra. Israel era un pueblo guerrero. Israel era un pueblo que tenía que defender sus contornos, porque una y otra vez era afligido. Así también nosotros, una y otra vez somos atacados, porque no ignoramos las maquinaciones del diablo, diría el apóstol Pablo. El Hijo de Dios es un guerrero por naturaleza, que batalla contra los deseos de su carne, que batalla contra toda potestad que se levante en contra de su vida, en contra de su familia, en contra de su nación. Ahora, la Escritura nos dice que Dios dejó estas naciones, dejó estas pruebas. Y yo quiero animarte a que vos pienses, ¿cuáles son aquellas cosas que están en tu vida batallando desde hace tanto tiempo y no podés tener victoria? Quizás has dado tu mejor esfuerzo. Quizás has dicho, yo he guerreado, yo he peleado, ¿sí? yo me he levantado en contra de esta situación, pero sin embargo persiste en mi vida. Muchas veces esas situaciones, ¿sí? muestran la necesidad de Dios que tenemos. Ahora, es importante el primer versículo. Dice, para probar a Israel. Yo quiero decirte de parte de Dios una cosa. Todo lo que está en tu vida, sin resolver, todas aquellas pruebas, aquellas luchas que estás transitando, no han venido para tu destrucción, sino para que vos seas promocionado de parte de Dios a un nuevo nivel de gloria y de espiritualidad, para que vos y que yo mostremos nuestra eficacia, mostremos nuestra eficiencia, mostremos de qué estamos hechos. Y es por eso que Dios estableció estas naciones, para que sean entrenados sus hijos, para que sean entrenados sus nietos, para que conozcan el arte de la guerra. Cuando era un niño, vi una generación de ayuno,
vi una generación de oración, vi una generación donde Dios se movía a través de los distintos hermanos en nuestra comunidad de fe. Yo era una criatura, pero veía cómo mi mamá, siendo una persona sin nombre dentro de la congregación, trabajaba incansablemente con sus amigas, con sus hermanas, iban a un lugar, iban a otro, y cómo el Señor las usaba. Esto es importante señalarlo. ¿Por qué? Porque el mismo espíritu de servicio debe estar en cada generación. Cuando miramos los países europeos, encontramos, ¿sí?, también en algunos países como Japón, en todo Asia, encontramos la tasa de suicidio más alta del mundo. ¿Por qué? Porque son jóvenes que nacen y tienen absolutamente todo, por lo cual les falta propósito. No tienen nada por lo cual luchar, porque todo lo heredan. Tienen generaciones anteriores que han trabajado fielmente y que han ido acumulando riquezas. Algunos de ellos tienen 2, 3 generaciones, por lo cual tienen herencias muy fuertes, ¿sí? Y enfrentan los 20 años sin propósito. Una vez leía una estadística, tanto en Suiza como en Japón, puntualmente, que había una tasa de suicidio juvenil muy alta, porque no tenían propósito, porque no tenían un objetivo que perseguir, tenían todo heredado, tenían todo al alcance de sus manos, y por lo cual no estaban entrenados para la vida. Se encontraban que a los 20 años no tenían nada que conquistar y al no encontrarle sentido a su vida, se suicidaban. Esto es justamente lo que ataca la Escritura en el capítulo 3 del libro de Jueces. Que los jóvenes aprendan el arte de la guerra, que sean personas de oración. Claro, usted me pregunta, pastor, ¿cómo vamos a entrar en la guerra? Fácil. Las armas que Dios nos dio, ¿sí?, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Estas son la oración, el ayuno, la lectura intensiva de la palabra de Dios, el servicio a nuestro Dios. Vos y yo, como nuestros anteriores, tenemos que servir al Señor. Tenemos que conocer cuáles son las herramientas que nos ha dado para que podamos vivir una vida en victoria, para que podamos transitar una vida de conquista. Vos y yo somos guerreros del Señor en esta tierra, en este momento, para conquistar todo lo asignado a nuestra vida y a nuestra familia. La Biblia nos habla de que los más jóvenes tenían que aprender este proceso, tenían que conocer el fragor de la lucha. Y es importante que vos y que yo vayamos por lo nuestro. No nos quedemos en las conquistas anteriores, no nos quedemos en las grandes historias de avivamiento del pasado, sino que digamos, Señor, este es mi momento, este es mi tiempo. Yo quiero ser parte de la conquista, de la cosecha que vos vas a tener para este tiempo en mi vida. Y si hay naciones, y si hay pruebas, si hay enfermedades, si hay aflicción en mi vida, que hace tanto tiempo me vienen acompañando, yo sé que no han venido a mi vida para destruirme, sino para probarme, sino para levantarme. Y en algún momento, cuando yo esté entrenado, cuando yo esté ejercitado, voy a ser victorioso. Voy a poder alcanzar la victoria sobre todas aquellas áreas de mi corazón que están postergadas, que están luchadas. Porque hoy entiendo que tu voluntad no es destruirme, sino promocionarme. Estas naciones fueron establecidas por Dios para que Israel no estuviese ocioso, que Israel estuviese siempre alerta, para que fuera un pueblo guerrero, que no se dejara conquistar absolutamente por nadie. Porque cuando morían los primeros, aquellas personas fieles, aquellas personas fuertes que llevaran a la nación a su era de oro, se tenía que levantar otra generación fuerte después. Y después de esa, otra. Porque Dios es un Dios de legado. Dios es un Dios que es Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Así cada generación debe conocer el favor de Dios. Cada generación debe conocer el arte de la guerra y ser entrenado por el Señor para conquistar lo asignado a su vida personal. Mis hermanos queridos, esta palabra nos alienta y nos dice que Dios ha permitido distintos enemigos, ha permitido distintas situaciones que vengan en nuestra contra, pero no para destruirnos, sino para entrenarnos, para levantarnos, para que seamos personas guerreras, personas victoriosas, personas que se levanten en el medio de la guerra y tengan toda victoria. Por lo cual quiero animarte ahí donde estás, a que te pongas en pie y que juntos entremos a la presencia del Señor. Porque la palabra de Dios es luz, que hace sabio al simple. Porque la palabra de Dios nos alienta y nos orienta en el tiempo que tenemos que vivir. Y es por eso que yo te animo a que vos identifiques
¿Cuáles son aquellas cosas que están en tu vida? Que muchas veces has sentido que se han levantado para destruirte. Que muchas veces has mirado al cielo diciendo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué este problema en mi matrimonio? ¿Por qué la relación con mis hijos ya no es como antes? ¿Por qué no puedo salir de la pobreza? ¿Por qué hay cosas en mi vida que se repiten generacionalmente? Yo quiero decirte de parte de Dios, este es tu tiempo. Para que salgas de ese cuadro de angustia, de depresión, y empieces a mirar al cielo. Porque del cielo va a venir la ayuda, del cielo va a venir la asistencia. Y el Señor te va a dar herramientas para que seas entrenado, para que seas levantado, para que seas promocionado a un nuevo tiempo de gloria. Quiero animarte que levantes tus manos y empecemos a orar juntos. Y digamos, Señor, el fuego de tu Espíritu no se va a apagar en mi vida. No se apagará, Señor. Yo quiero animarte que adores al Señor, que lo alabes, que levantes su nombre en esta mañana y que juntos podamos entrar al trono de la gracia, diciendo, Señor, te doy gracias, Padre, porque todo lo que sucede en mi vida está bajo tu control, está bajo tu dominio, está bajo, Señor, tu soberanía. Y por lo cual, Señor, quizás logre identificar en mi interior situaciones que han venido una y otra vez en mi contra para derribarme, para destruirme, para traerme de la faz de la tierra. Pero en esta mañana, Señor, por medio de tu palabra, yo entiendo, Padre, que si vos estás conmigo, ¿quién contra mí? Que todo lo que se levanta en mi contra, Señor, es simplemente un entrenamiento, es simplemente algo que me va a favorecer, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y es por eso, Señor, que en el nombre de Jesús ahora resistimos la enfermedad, resistimos, Señor, el divorcio, resistimos, oh Dios eterno, la pobreza. Echamos fuera todo aquello que no forma parte del diseño de Dios para nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, y renunciamos a ser la víctima, renunciamos a los cuadros de autocompasión, echamos fuera todo espíritu de depresión, toda idea de suicidio, Señor, que haya venido a nuestra contra, así como somos consultados continuamente, Padre, por personas jóvenes que no encuentran propósito, que no encuentran sentido a su vida. Este es el tiempo donde tu llamado, Señor, se hace evidente en nosotros. Y vamos a hacer una iglesia vencedora. Y vamos a hacer una iglesia guerrera, Padre, que se levante en el medio de la crisis, en el medio de la adversidad, Padre Santo, para levantar tu nombre en alto una vez más, Padre, y dar testimonio con nuestra propia vida de tu favor, de tu misericordia, del legado que has establecido sobre nosotros, para que lo transmitamos a nuestras generaciones. Y es por eso que te adoramos y te bendecimos. Te damos toda la gloria, Señor, solo a ti, porque solo tú eres digno de recibir alabanza, adoración. Señor, tú eres el único, fiel, Dios verdadero, en quien está depositada nuestra confianza. Y es por eso que te adoramos y te bendecimos. Y te damos gracias, Padre, por ser tus hijos. Qué privilegio enorme que conocerte y tener en nuestro corazón esta esperanza firme, Señor, de saber de que no es esta vida lo único que tenemos, sino que tenemos la eternidad. Pero mientras estemos en esta tierra, vamos a vencer. Mientras estemos en esta tierra, vamos a ser entrenados en el arte de la guerra, Padre. Y, oh Dios eterno, por medio de la alabanza, la adoración, la oración, la lectura de tu palabra, Señor, la exclamación, oh Dios eterno, de nuestro testimonio, vamos a tener victorias tremendas en cada área de nuestro corazón. Y es por eso que te adoramos y te bendecimos. Y te damos todo el honor, Señor, solo a ti, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que esta palabra se haga carne en ti. Y que vos y que yo podamos ser personas entrenadas en el arte de la guerra. Que cada día vayamos a la presencia del Señor para tener victoria en todas las facetas de la vida. Dios te bendiga. Que tu espíritu descienda aquí. Sopla